Joaquín. Y su forma de participación es como autor directo, o material. Fundamento legal, artículos 35 y 36, inciso primero. ¿Ya? Tercera pregunta. Tercera pregunta sería, ¿cuál es el núcleo del tipo objetivo para el o los delitos cometidos? Bueno, el núcleo del tipo cometido se encuentra inmerso, o es el verbo rector, inmerso en el tipo penal que tratamos. Por ejemplo, en el delito de falsificar, ¿cuál es el verbo? Crear falsamente. O sea, falsificar es crear falsamente, que no es legítimo. Por eso es que afecta la fe pública. Doña Mariana Renata. Lick, está bien si la respuesta fue falsedad. Crear falsamente, sí. Falsear. Porque es en verbo. ¿Ya? Es en verbo. Y los verbos generalmente terminan en hacer una acción. Sí, correcto. Gracias, Lick. También tenemos el de contraer inválidamente, que es el matrimonio ilegal, y del perjurio es declarar falsamente, a sabiendas pues que uno está amonestado, pero esos son otros elementos. La cuarta pregunta, y las bases legales, como se los dije, son los mismos tipos penales. La cuarta pregunta, don Eric. Muy bien, cuarta pregunta dice, ¿a qué etapa de inter criminis llega el o los delitos cometidos en el presente caso? Todos están consumados. Y en fundamento legal es el artículo 3, que es el que contiene la consumación. Artículo 13. Porque todos fueron realizados. Quinta pregunta. Sí, doctor. Quinta pregunta. Según el resultado típico, ¿qué clase de delito o delitos son los cometidos en el presente caso? Todos son delitos de resultado. Porque hubo un cambio, una modificación en el mundo exterior al momento de cometerlos. ¿Ya? Y ahí está el laboratorio. Doña Jocelyn. ¿Base legal? Gracias, doctor. Buenas noches. Disculpe, es que fíjese que a mí me confunde un poquito para determinar si es delito de resultado o de peligro. ¿Cómo puedo diferenciar exactamente en esos dos? Mire, vamos a dar la clase de repaso y ahí creo yo que le va a quedar más claro. Muy bien, doctor. Gracias. Don Wilson. Milik, perdón, en la pregunta 5, la base, el fundamento, perdón. Ese es el artículo 13. 13. Todos consumados. Muy bien, Lick. Gracias. Bueno, les decía yo a otros compañeros que estos ejercicios a mí me gustan hacerlos y resolverlos para que ustedes
vayan despejando las dudas. Si no lo resolvemos, yo les podría dejar 50 ejercicios, pero se quedarían con la duda de si está bien o está mal. Y no, entonces no tiene sentido. ¿Sí, don Luis? ¿Qué tal, Lick? Disculpe, y yo tengo una duda, tal vez pueda ser muy fácil, pero con respecto a los autores, entonces uno no puede ser un autor intelectual y material al mismo tiempo. En este caso solo fue autor material. No, lo que pasa es que si usted lo piensa y usted lo hace, es autor material. Sí, pues, Piensa tiene y lo lógica. hace. Sí, sí. Ok, gracias, Lick. Vale. Vamos a ver ahora, pues, que Ana Raquel Sarché. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo coloqué como autor autoría inmediata. No sé si está correcto. No, no, porque inmediata es el que no es responsable. Y a él nadie lo drogó, nadie lo hipnotizó. Él voluntaria y deliberadamente cometió los delitos que cometió. Ah, ok. Gracias, licenciado. Doña Mariana Renata. Hola, Lick. Mire, Lick, y en este caso el abogado no cometió el delito de comisión por omisión. Mire, no, en este caso el abogado no tiene responsabilidad porque él le presentan un documento, él no va a estar dudando del documento, pues, o sea, pero cuando da el aviso, ahí sí viene que se mira que no es un número que corresponda, que los papás no coinciden, que él mismo no está divorciado, está registrado como casado y no está registrado como divorciado. Y ahí por eso es que se descubre. ¿Ya? Gracias, Lick. Bueno. Vamos a entrar ahora porque tenemos que llegar hasta donde vimos con los compañeritos de la sección anterior. Espérenme. Tenemos un problema ahí con la... ¿Ya miran su presentación? No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado.
Yo sí la miro, Sí, licenciado. Sí se mira. Sí se mira. Sí, se mira. Ok, Sí se ve, licenciado. ok. Ahorita sí ya se ve, Sí se ve, licenciado. licenciado, gracias. Ya, licenciado. Ok, bueno, entonces, por favor, doña Maribel Hernández, léame por favor la diapositiva. Con mucho gusto, licenciado. De los delitos contra el orden institucional. Ujú. Pero si me hace favor de moverla, perdone. De los delitos contra el orden institucional, capítulo 1, unidad 2. Violación a la Constitución. Artículo 381. Será sancionado con prisión de 3 a 10 años quien ejecutare actos que tienden directamente a variar, reformar, a sustituir total o parcialmente la Constitución de la República por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional. 2. Quien ejecutare actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a limitar o reducir en todo o en parte las facultades que la Constitución otorga a los organismos del Estado. 3. Quien, mediante actos de similar naturaleza indicados en los dos incisos anteriores, tiende a variar el régimen establecido en la Constitución de la República para la sucesión en el cargo de presidente de la República. 4. Quien ejecutare la misma clase de actos para privar al vicepresidente de la República de facultades que lo constituyan, que la Constitución le otorga. Digamos aquí, con el serranazo, se intentó romper el orden constitucional al derogar, digamos, al sustituir a la Corte Suprema y al disolver al Congreso. Esos son delitos. Y ustedes vean, pues, que la rápida reacción de la Corte Constitucional nos salvó de tener que volver a hacer una nueva constitución. El 382, por favor. Propaganda reeleccionaria. Artículo 382. Quien hiciere propaganda pública o realizare otras actividades tendientes a la reelección de la persona que ejerza la presidencia de la República o cualquier otro sistema por el cual se pretenda vulnerar el principio de alternabilidad o aumentar el término fijado por la Constitución para el ejercicio de la presidencia de la República, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 200,000 quetzales. Ok. Si ustedes miran, en El Salvador, digamos, tiene un problema actual porque tiene estos mismos delitos y la Constitución prohíbe la reelección y sin embargo Bukele, con su sometimiento a consulta de una corte que él mismo puso, se piensa avanzar nuevamente y el problema va a ser que eso va a ser muy impugnable, inclusive hasta en organismos internacionales. Don Oscar Kim. Buenas noches, licenciado. En este caso, por ningún lado se podría hacer la reelección, ni por el voto popular. Es que mire, el voto popular se rige por lo que dice la Constitución. O sea, esa interpretación que él consiguió con los magistrados que él acababa de poner, porque destituyó a los que estaban. Sí, exacto. Entonces, prácticamente ya ese es un acto
del 381. O sea, es cambiar el orden del valor de un organismo del Estado para que le dé una consulta a él. ¿Ya? Ya. O sea, él va a quedar. Él Sí, puede exacto. quedar, pero no deja de pasar de un gobierno democrático, aunque lo apoye la mayoría, a un gobierno dictatorial. Sí, pues. Gracias, Lick. Vaya. Capítulo 2. De los delitos contra los presidentes de los organismos del Estado. Caso de muerte. Artículo 383. Reformado por el artículo 14 del decreto 20-96 del Congreso de la República. Quien matare al presidente de la República, vicepresidente de la República o cualquiera de los presidentes de los otros organismos del Estado será sancionado con prisión de 30 a 50 años. Bien. Este es un delito que al menos yo cuando doy mi clase lo veo en los delitos de homicidio porque es contra la vida. Solo que por ser la vida de los presidentes, en algunos otros países se conoce como magnicidio. Pero sigue siendo el bien jurídico, sigue siendo la vida. Claro, la vida de un presidente, pero la vida en sí. Tenía igual que el asesinato y que el parricidio, un agravante que decía que si del hecho se podría inferir la peligrosidad, se le impondría la pena de muerte. Pero lógicamente eso ya no era un hecho basado en el principio de acto que nosotros defendemos y respetamos, sino que en el principio de peligrosidad. O sea, se basaba al futuro. Y por eso la Corte Interamericana, perdón, la Convención y la Corte lo declaró ilegal y la Corte Constitucional lo sacó del derecho penal guatemalteco. O sea, ya no hay ningún artículo que tenga pena de muerte en Guatemala. Atentado contra altos funcionarios. Artículo 384. Quien atentare contra la vida, la integridad corporal o la libertad del presidente de la República, de cualquiera de los presidentes de los otros organismos del Estado o del vicepresidente de la República, será sancionado con prisión de 5 a 15 años. ¿Qué diferencia hay entre tentativa y atentado? Aquí estamos hablando de sin intención de matar, la persona pone en riesgo la vida, la integridad o la libertad de la persona. Eso es el cambio. Que allá lo quería matar y lo mata, y aquí atenta contra él, que quiere decir que no lo está matando, sino que está atentando. Porque de lo contrario sería tentativa de magnicidio o tentativa del delito anterior. ¿Ya? Capítulo 3. De los delitos contra el orden político interno del Estado. Rebelión. Artículo 385. Comete delito de rebelión quienes se alzaren en armas con el objetivo de promover guerra civil o para deponer el gobierno. ¿Puedes pasar mi cargador? Disculpe, licenciado. Para deponer el gobierno constitucional,
para abolir o cambiar la Constitución de la República, para variar o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente o impedir la integración, renovación, el libre ejercicio o el funcionamiento de los organismos del Estado. Los promotores, dirigentes o cabecillas del delito de rebelión serán sancionados con prisión de 5 a 10 años y multa de 500 a 5.000 quetzales. Los meros ejecutores de la rebelión serán sancionados con prisión de 1 a 4 años. Quien, como consecuencia del alzamiento, causare a otros delitos, se estará a la disposición de este código sobre concursos. Okay. Por eso es que a los subversivos que tenían un fin político le llamaban rebeldes. Y porque ellos se alzaban en armas, querían derrocar al gobierno constitucional, cambiar la constitución. En su momento llegaron a tener tanto poder que fueron declarados subversivos, porque ya tenían un control del territorio y fueron reconocidos así. Bueno, gracias, hermoso. Su micrófono es. Pero licenciado. Y fueron reconocidos así por las entidades internacionales. En estos, los promotores o cabecillas, los autores intelectuales, tienen una prisión de 5 a 10 años y los meros ejecutores, los que participan, pero no tienen un poder de decisión, son de 1 a 4 años. Pero si, por ejemplo, yo puedo comprobar que un determinado ejecutor destruyó el carro con una granada, a él también yo le voy a poner el delito de estragos. Así como pasa en las manifestaciones, los que pintan, los que rompen estatuas, son ejecutores, meros ejecutores, pero también pagan por los atentados que hacen contra la propiedad privada o la propiedad pública. Proposición y conspiración. Artículo 386. La proposición y la conspiración para cometer el delito de rebelión será sancionada con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 200.000 quetzales. Miren pues, ¿qué dice el artículo 17? De su Código Penal. Conspiración y proposición. 17. Hay conspiración cuando 2 o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo. Hay proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. La conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción para cometer un delito solo son punibles en los casos en que la ley lo determine expresamente. Entonces, si yo les preguntara, se reunieron un grupo de personas para proponer y conspirar cómo derrocar al gobierno, pero ahí mismo se filtró la información y los detienen. ¿Qué delito cometen ellos? Proposición y conspiración. ¿A qué fase del intercrimen llega? A la fase 1. A la
mera exposición oral, artículo 17. O sea que en estos delitos, como no se hace nada, se usa, si es, digamos, el artículo 17 porque están expresamente tipificados y su fundamento legal es el 17. No están consumados. ¿Ya? Sedición. Artículo 387. Comete el delito de sedición quienes, sin desconocer la autoridad del gobierno constituido, se alzaren pública tumultuosamente para seguir por fuerza o violencia cualquiera de los objetos siguientes. 1. Deponer a alguno o algunos de los funcionarios o empleados públicos o impedir que tomen posesión de su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos. Impedir, por actos directos, la promulgación o ejecución de las leyes o de resoluciones judiciales o administrativas. 3. Ejercer actos de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de sus agentes. 4. Ejercer con fines políticos o sociales algún acto de coacción contra los particulares, contra una clase social o contra las pertenencias del Estado o de alguna entidad pública. 5. Allanar los centros penales o lugares de detención o atacar a quienes conducen presos o detenidos de un lugar a otro para liberarlos o maltratarlos. Los instigadores, dirigentes o cabecillas del delito de sedición serán sancionados con prisión de 1 a 5 años y multa de 100 a 200,000 quetzales. Los meros ejecutores de la sedición serán sancionados con prisión de 6 meses a 2 años. Ok. Don Manuel Hernández. Nick, perdone, solo es una consulta. En este artículo, en el numeral 1, podría caber lo que estaba intentando hacer el MP para que no tomara posesión las personas electas. No, ese es otro delito. Lo que le estaban haciendo al MP para pedir la renuncia, que lo hicieron algunos grupos, pero otros con violencia y bulla y alteración, sí cae en sedición, porque estaban pidiendo que renunciara un funcionario que llegó al poder, no le digo limpiamente, pero sí legalmente. ¿No? Don Alex Estrada. Sí, Lick, una pregunta. Por ejemplo, usted se recordará que en el gobierno de Yamatei hubo un problema de los militares allá en Izabal y agarraron a un comandante que anteriormente fue de la guerrilla, César Montes, que así se denomina él. Y según yo había escuchado que a él lo estaban juzgando por esto de sedición, pero no sé si escuché bien o no. Mire, las noticias no son muy confiables en este sentido. Pero yo no me acuerdo titular, pero tal vez donde dice el 4, numeral 4, porque él era muy opuesto a defender, o sea, muy en pro de defender actos de las comunidades mayas. Pudiera ser. Gracias, doctor. Vaya.
Aquí hay algo muy importante. Léanse este delito y me dicen cómo se llama esta figura jurídica. Excepción de la pena a los ejecutores. Artículo 388. Los ejecutores de rebelión o de sedición quedarán exentos de sanción cuando se disolvieren o se sometieren a la autoridad, antes de que ésta les dirija intimidación o consecuencia de ella. Okay. Hay alguien que está, digamos, bloqueando un paso. Pero cuando llega la policía, ellos se empiezan a retirar, abandonan el lugar. ¿Los pueden seguir persiguiendo por esto? No. Porque aquí mismo está, esto se llama excusa absolutoria. Es el elemento negativo de la punibilidad. Y son ciertas causas que liberan de la responsabilidad penal y el mismo Estado le regula por cuestiones de política familiar o por cuestiones de política social. A ver, don Eric. Una pregunta, ¿esto aplicaría dentro del artículo 16, que es desistimiento, que dice cuando... ¿No? No. Mire, pues, aquí las personas iban a cometer el delito, pero cuando vieron la presencia de la autoridad, mejor deciden en grupo ya no llegar y entonces dejan de ser perseguibles penalmente. Ya habían, porque estaban ya ahí, de hecho, dado la primera fase del delito. Pero como desiste, entonces, tal vez el desistimiento es más para gente que acude al delito, pero ya lo deja, ya no lo comete por cuestiones morales, por cuestiones de formación. Digamos, yo entro a robar, pero ya estando en poder de cometer el delito, ya no lo hago porque me acuerdo de las palabras de mi Santa Madre que me remueven la conciencia de todo. Pero si quebré el vidrio y la policía me agarra, voy a responder por la quiebra del vidrio. Jorge Arenas. Doctor, y en el caso, en la parte donde dices o se sometiera a la autoridad, eso indicaría que al llegar, por ejemplo, si están en el ejemplo que se está poniendo, una manifestación, si ellos se entregan, por decirlo así, ¿qué delito le impondría a la autoridad en este caso si se entregaran? No, ya no hay, porque ellos iban para rebelión o sedición. Si iban desarmados, sino que así con bates o... Entonces no habrían delito. Los que hubieran ido armados y no portaran licencia serían otras responsabilidades. El machete es un instrumento de labranza. Digamos, hay gente que no se lo quita ni para dormir. Tampoco, ¿verdad? No los procesarían por nada. Es como un pacto social. Ustedes deciden, como dice el compañero, en masa, y nosotros lo perdonamos. Y está por eso específicamente en la ley. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa parte, Lick? ¿La elemento qué? Excusa absolutoria. Hay varias.
digamos, de no perseguir a los hermanos cuando viven juntos y cometen robo con fuerza en las cosas, la de perdonar a la tentativa de la madre o el culposo propio. Hay varias excusas absolutorias que se les llaman delitos sin pena, pero que son cuestiones de disposiciones del Estado para evitar conseguir bienes mayores. Doctor, disculpe. Sí. Esa excusa absolutoria no tiene fundamento legal en la parte general del Código Penal, consulta. No es más teórica, pero en las mismas, en el 13 anterior, uno la conoce como excusa absolutoria, que son verdaderos delitos sin pena y que son el elemento negativo de la punibilidad. Porque se comete la acción, pero en determinadas condiciones se les, digamos, se les absuelve de la pena. Gracias, doctor. Y lo dejamos hasta aquí, porque es incitación pública. Hasta aquí vimos con el otro grupo, así no los aburro más, no los canso más, y se pueden ir tranquilitos, que ya es hora de cena y de novela. Y, ¿Le leo este último artículo? no, hasta aquí lo dejamos. Feliz noche, licenciado, gracias. Feliz noche, licenciado. Buena clase.